Ahora sí, ya creo que estamos un grupo grandecito como para que podamos empezar nuestra clase, siendo esta nuestra unidad 4, nuestra última unidad que veremos. Va a ser de igual de importante porque cada uno de estos temas que hemos visto realmente nos han traído mucho a la reflexión, mucho a la meditación, de cómo estamos llevando nuestra salud mental, cómo podemos incorporar todas las intervenciones y las técnicas a través de la tecnología, cómo podremos mejorar y cómo podemos mejorar cada día nuestro bienestar emocional. Hemos aprendido también cómo ejercer nuestro liderazgo desde el propósito, cómo trabajar y cómo de alguna forma poder ser fuentes de ayuda para muchas personas con las que nosotros trabajamos. Más ustedes que están en este ámbito ministerial, que este ámbito a ustedes los lleva a que tienen que justamente pues trabajar con sus iglesias, con las personas que están a su alrededor, que son muy valiosas y son muy importantes, porque seguro si están con ustedes es por la confianza, porque les han dado a ustedes justamente las personas van con una necesidad espiritual, pero esa necesidad espiritual no solamente se fundamenta en el llegar a un lugar que no conocen y solamente conectar con el que está a su lado, a su derecha o a su izquierda, sino que es el don del líder, en este caso el líder espiritual, el que crea ese vínculo tan hermoso con esas personas y que de alguna forma les ayude a ellos a permanecer en un lugar, les da sentido de permanencia. Entonces, qué importante es esto, y yo creo que todas las herramientas que hemos aprendido son válidas, son valiosas, y yo sé que para ustedes va a servir muchísimo ahora en estas nuevas intervenciones que ustedes harán. Esta semana vamos a trabajar y vamos a centrarnos en lo que son las técnicas de intervención psicosocial. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre técnicas de intervención psicosocial? Si alguno de ustedes ha escuchado sobre esa frase, por favor levante su mano y coménteme. ¿Se ha escuchado? ¿No? ¿No? Ahora, si usted escucha la palabra intervención, ¿qué se le viene a la mente? Justo lo que hago ahorita. Como dar mi opinión, tal vez. Exacto, muy bien. Una intervención es nuestra puesta en acción, ¿no? Nuestra puesta en acción. Y si yo hablo de psicosocial, estoy mezclando dos cosas importantes, la psicología, pero también estoy involucrando lo social, la comunidad. Esto es lo que hoy vamos a ver. Este curso, esto que vamos a aprender ahora, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes, o sea, a ustedes, herramientas técnicas y prácticas necesarias para diseñar, para implementar y para evaluar intervenciones psicosociales efectivas en diversos contextos comunitarios. Yo les pregunto a ustedes, lo que ustedes hacen con sus ministerios, o ustedes que son líderes, lo que ustedes hacen con sus iglesias, ¿es una intervención psicosocial? ¿Podríamos decir que es una intervención psicosocial? ¿Quién me lo dice, por favor? ¿Y por Yo qué? creo que, yo creo que sí, porque estamos con otra persona comentando o apoyando o consejería en ese sentido. Estamos, sí, psicosocial, social. Perfecto, gracias Pablito. Muy buena esa respuesta. Claro que sí. También forma parte de una intervención psicosocial. Es muy importante que nosotros sepamos que hay diferentes formas de hacer una intervención psicosocial. Hay diferentes maneras de que nosotros podamos trabajar en intervenciones psicosociales. Pero para hacer una intervención psicosocial con impacto, necesitamos fomentar una perspectiva ética y una cultura sensible.
Porque cuando nosotros estamos tocando o estamos trabajando con personas, buenas tardes con todos los que se van uniendo con nosotros a esta clase, estamos hablando de las técnicas de intervención psicosocial y comentábamos que lo que ustedes hacen como líderes ministeriales es una intervención psicosocial, porque están trabajando con comunidades, están trabajando con personas. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos una perspectiva ética? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una cultura sensible? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con personas que cada una es un mundo diferente. Cada persona es un mundo diferente. Aunque tengamos la misma meta, aunque tengamos los mismos objetivos, aunque vayamos caminando para un mismo lugar, cada uno tiene una mentalidad distinta. Y es importante que nosotros, los que estamos a la cabeza, trabajemos en esto, sepamos cómo vamos a diagnosticar a nuestra comunidad con la que estamos trabajando y de esa forma vamos a crear un impacto, el esperado, un impacto a mediano, corto y largo plazo. Entonces, voy a abrir presentación con ustedes. Vamos a compartir la presentación para que analicemos justamente de qué estamos hablando. ¿Pueden observar pantalla? Sí, 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 observamos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Perfecto, ahí hablamos de técnicas de intervención psicosocial, ¿no? Proyecto, ideas para afrontar servicios socioculturales y comunitarios. Y vamos a ver qué es necesario que nosotros sepamos cuando vamos a hablar de esto, de técnicas de intervención psicosocial. Vamos a contextualizar qué es comunidad, porque es importante conocer estas cosas muy, pero muy claras, tener los conceptos definidos para que sepamos cómo debemos trabajar en estos contextos sociales. Entonces, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando más allá de un lugar físico. La comunidad es un grupo de personas que comparten algo en común: intereses, historia, identidad, y tienen una interacción constante. Es un sistema dinámico y complejo. ¿Ustedes consideran de que sus lugares donde ustedes generan justamente su contenido ministerial, donde ustedes tienen ahí pues sus, eh, sus lugares donde a ustedes hacen pues sus trabajos y hacen este direccionamiento espiritual, son personas que ustedes les podrían decir que son parte clave de una comunidad? Claro que sí, porque como analizamos aquí, la comunidad es un grupo de personas que comparten algún interés afín. Y seguro que las personas que están a su alrededor comparten ese mismo interés. Así también tenemos la estructura social. Cuando hablamos de estructura social, esto se refiere a la forma en que la comunidad está organizada. Habla de las instituciones que podrían ser escuelas, centros de salud, los grupos formales, asociaciones de vecinos, e informales, por ejemplo, grupos de amigos o familias. Entender la estructura nos ayuda a saber quiénes son los líderes y cómo se toman las decisiones. Por ejemplo, ahí vemos en una imagen, ven ahí una estructura social. Puede ser que ellos estén dentro de una institución educativa, como puede ser que estén en una universidad, o puede ser que ellos estén compartiendo en un centro de formación, pero ahí están ellos, haciendo algún tipo de asociación de forma organizada, porque ustedes no los ven a ellos en un desorden,
están de forma organizada, están allí. Tal vez la persona que está de este lado, porque hay tres personas que están a su lado derecho y hay una persona que está a su lado izquierda, tal vez podríamos decir que esa persona es el líder, ¿verdad? Porque alguna cosa están recibiendo como direccionamiento de esta estructura. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre una comunidad y una estructura social. También es importante que nosotros sepamos qué son las redes de apoyo. Y cuando yo digo redes de apoyo, hablamos de conexiones entre las personas y los grupos que brindan ayuda emocional, puede ser material, espiritual también puede ser, informativa. Y esto se puede clasificar en redes de apoyo formales, que pueden ser organizaciones benéficas o de servicios sociales o de servicios espirituales, o informales, que pueden ser familia, amigos, vecinos. ¿Son vitales para la resiliencia de estas personas? Sí. ¿Por qué nosotros decimos que las redes de apoyo son excelentes? Cuando nosotros tenemos un lugar donde nosotros acudimos por alguna, por alguna necesidad emocional o cuando necesitamos informarnos de alguien, lo más bonito es tener a alguien que nos pueda decir, qué viene, qué bueno es que tú estés aquí, me alegro mucho y que te pueda dar un abrazo. Esa, eso crea un vínculo sano, positivo. Esto ayuda en muchísimo en el desarrollo de todas aquellas organizaciones que tienen una buena estructura. Es importante que nosotros sepamos que las redes de apoyo informales también ayudan muchísimo, porque la familia, los amigos o los vecinos nos ayudan muchísimo en muchas ocasiones cuando han pasado desastres, como por ejemplo a un vecino se le incendió su casa. ¿Qué hacen los vecinos? Hacen una red de apoyo y entre ellos ayudan a las personas que están necesitadas, entre ellos llevan a socorro de pronto a los niños, los tienen a resguardo. Los vecinos forman parte de una red de apoyo. A veces cuando, por ejemplo, en situaciones donde hemos perdido un pariente muy cercano, de pronto hemos perdido algo, de pronto alguna situación nos ha ocasionado algún dolor, hemos recibido el apoyo de la familia. La familia ha estado allí para hacer una red de apoyo para nosotros. También podrían ser amigos. Supongamos que hay casos en los que un paciente o una persona, un usuario, tenga ansiedad, tenga depresión y que le cueste en algún momento hacer una catarsis, le cuesta buscar a alguien para comentarle lo que le está pasando. Pero qué es bonito cuando formamos una red de apoyo de amigos que aun cuando no los llamemos, ellos están ahí siempre para estar pendiente de nosotros. Entonces, sí podemos decir que las redes de apoyo son conexiones que hay entre las personas o grupos de personas para ayuda emocional, espiritual, material o informativa. Recuerden de que hay redes de apoyo formales que están basadas ya en organizaciones o en estructuras más grandes y hay las informales que pueden venir de familias, amigos o vecinos. Ahora, ¿hay factores de riesgo y protección? También hay factores de riesgo y protección. ¿Qué serían los factores de riesgo y protección? Son aquellas condiciones que aumentan la probabilidad de que ocurra un problema. Por ejemplo, el desempleo, la falta de acceso a servicios y salud, la violencia que existe degenerada. Todas esas cosas son factores de riesgo que ponen en peligro a comunidades. Sí, pero también hay factores de protección, que son las condiciones que disminuyen en esa probabilidad, fortaleciendo a las comunidades. Por ejemplo, cuando se crean escuelas de calidad, cuando se hacen desarrollos para que hayan parques, por ejemplo, más seguros donde vayan los niños, cuando se crean redes de apoyo fuertes. Estas cosas dan sentido de pertenencia a las comunidades y disminuyen los riesgos de sufrir algún tipo de pérdidas. Entonces, la comunidad, recuerden en este momento, es un sistema, como una estructura social y redes de apoyo. El diagnóstico
De esto nos va a ayudar a identificar factores de riesgo y protección. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro esto. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer una técnica de diagnóstico? ¿Cómo ustedes, que son líderes espirituales en este caso, podrían trabajar en una técnica de diagnóstico social para una intervención psicosocial exitosa? Hay algunas formas de que nosotros podamos hacer técnicas de diagnóstico. Entre eso, las que nosotros hacemos y sabemos que existen son la cartografía social, la entrevista semiestructurada, también tenemos los grupos focales y tenemos la observación participante. Vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Qué es la cartografía social? La cartografía social es una técnica visual y participativa donde los miembros de la comunidad dibujan un mapa de su territorio. No solo donde ubican las calles y los edificios, sino también los lugares importantes para ellos. ¿Y qué hacen? Ellos ahí pueden marcar justamente los puntos de encuentros, las zonas de riesgo, las áreas verdes, las casas de los líderes de una comunidad. ¿Para qué sirve hacer una cartografía social? Sirve para identificar la percepción que tiene la comunidad sobre su propio espacio, sobre sus fortalezas, sobre sus problemas y sobre sus recursos. Promueve un diálogo y buena colaboración. Por ejemplo, ¿por qué es tan bueno hacer siempre una cartografía social y tener todos? Debemos hacerlo como un ejercicio importante. Muchas ocasiones han pasado situaciones que son de un momento a otro fortuitas, como por ejemplo, imaginemos un desastre natural. Supongamos que hay un deslave, una inundación, un terremoto, un desastre natural, algo que pase a nuestro alrededor. Hay muchas personas que usted le pregunta, ¿sabes dónde queda o dónde hay una estación de bomberos? Y las personas no saben dónde hay una estación de bomberos. Las personas saben de puntos o de lugares o de edificios seguros donde podrían ellos ir a correr a protección en caso de que haya una situación que se presente compleja. Mucha gente, por eso es que muere en desastres naturales. ¿Por qué? Porque no conocen lugares específicos donde hacer puntos de encuentro, donde puedan ellos encontrarse recaudo, donde puedan llevar con con liderazgo y ejercer en ese momento que hay una situación difícil en un espacio, que puedan coordinar las ideas y que puedan de alguna forma volverse líderes puntuales para llevar a personas a buen recaudo. En muchas ocasiones la gente se pierde y se olvida de todo. ¿Por qué? Porque o no sabe o no fue enseñado. Y es importante que nosotros los que somos líderes de alguna organización puntual, llámese organización religiosa o de otro tipo de organización, entrenemos a nuestros equipos con esto que se llama cartografía social. Es justo, es necesario para que podamos desarrollar buenas intervenciones psicosociales, para que nosotros podamos trabajar proyectos de vida. A muchas personas a veces las queremos poner en puestos de liderazgo porque de pronto se expresa bien, porque de pronto tiene una buena locución, de pronto porque en muchas ocasiones viene con nosotros mostrando muchas buenas cualidades, pero tal vez geográficamente no sabe ni dónde está. Tal vez le cueste muchísimo frente a una consigna que usted le dé, le va a costar muchísimo poder dirigir a un grupo o a una comunidad de personas. Es importante que usted entrene a sus equipos con todas estas cosas importantes. Y la cartografía social es un mapa comunitario importante. Ahora, la entrevista semiestructurada también es importante cuando nosotros queremos ejercer o hacer una técnica de diagnóstico. ¿Por qué?
¿Qué es la entrevista semiestructurada? Es una conversación a fondo con una o con varias personas de nuestra comunidad. A diferencia de una entrevista estructurada, con preguntas cerradas, esta técnica se usa una guía de temas generales que permite profundizar en mayores respuestas y explorar nuevas ideas que surgen durante un diálogo. ¿Para qué sirve esta entrevista semiestructurada? Para que usted pueda tener información detallada sobre las experiencias personales, opiniones y percepciones de esa persona. Para que usted conozca su historia, las necesidades, las expectativas de individuos claves que van a ser sus líderes comunitarios o personas que se van a enfrentar a una problemática puntual. En muchas ocasiones, como les decía hace un momento, ustedes que manejan sus ámbitos de liderazgo, ustedes en algún momento, eh, yo sé que la carga, cuando uno tiene 10 personas a su cargo, es una cosa. Cuando uno tiene 15 o cuando uno tiene 20 o cuando uno ya tiene 30 y cuando ya llegan a ser 50 y después cuando pasan los 100, la carga es totalmente distinta y a veces usted no puede con todo. Y usted tiene que reconocerlo porque hay cosas que no las puede hacer completamente cuando ya los grupos crecen. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, necesito la colaboración de otros líderes, de otras personas para que podamos organizar este trabajo, esta intervención. ¿Qué es lo que hacemos antes y qué es lo que se recomienda aquí para que nosotros podamos poner o designar a líderes en funciones para que puedan trabajar en estas intervenciones junto a nosotros, intervenciones psicosociales? Es justamente hacer una entrevista semiestructurada. Preguntar, hablar. Es importante conocer a las personas, no solamente desde del contexto de su interés. A veces decimos, bueno, él está trabajando conmigo en este concepto espiritual y si él se alinea a todo lo que yo le digo, no va a haber problema. ¿Será eso suficiente? No. Recordemos que es importante que nosotros conozcamos el perfil de las personas con las que vamos a trabajar. Es necesario que usted reconozca cuáles son sus virtudes, sus intereses, sus percepciones, sus opiniones. En muchas ocasiones no siempre nosotros tenemos la verdad absoluta y tal vez ellos tengan una forma diferente de ver las cosas y habría que mediarlas, como podría ser que esa persona que viene a su lado, también en un puesto de liderazgo, podría ser que esté equivocada en cuanto a sus opiniones y es importante que estas entrevistas les ayuden a ustedes a examinar y a diagnosticar cuáles son las opiniones de estas personas. Luego vienen los grupos focales. Los grupos focales son reuniones con grupos pequeños, pueden ser de 10 a 10 personas, con características similares para que usted pueda debatir de un tema específico. En muchas ocasiones a veces queremos hacer sesiones grupales con 20, 30, 50, 100 personas y queremos lograr ser moderadores, pero excelentes y que todas las personas logren mediar en una conversación y asegurar que todos participen y explorar de pronto hasta sus más mayores intereses, pero eso no se puede hacer. De hecho, yo que manejo el campo de la psicología y que soy una apasionada del estudio de siempre analizar desde el lado sociólogo a las personas, nunca he podido trabajar con más allá de 25 personas en sesiones grupales. Cuando yo quiero trabajar y hacer un grupo focal y trabajar con precisión para poder dar un resultado exitoso, mis grupos no exceden las 25 personas, porque me es importante poder interlocutar, poder ser una buena escucha. Me gusta que las personas compartan sus opiniones, saber qué hay detrás de los intereses de cada una de esas personas, porque así me puedo acercar un poco más a dar una ayuda más precisa. Y para eso es importante que nosotros podamos ser guías de grupos focales pequeños, grupos focales pequeños. Realmente esta es una forma de generar
como yo lo digo, un debate rico y observar cómo se van construyendo opiniones dentro de un grupo. Si usted tiene un grupo de 100 personas, no va a poder escuchar a las 100 personas. Y tal vez las personas necesitamos entender y darles paso a las opiniones de las personas. Así como yo lo he hecho con ustedes en estas clases, que les digo, a ver, quiero escucharlos. A ver, me interesa sus opiniones. Vamos, porque a mí me enriquece mucho y logramos construir opiniones muy interesantes. Es más, hacer una retroalimentación de todas sus experiencias. Pero es importante que nosotros sepamos cómo hacer grupos focales. Es importante la observación participante. ¿Qué es la observación participante? Es donde el investigador o la persona que va a hacer el diagnóstico se va a integrar a actividades diarias de la comunidad. Por ejemplo, en muchas ocasiones pensamos que como somos líderes, nosotros no tenemos que asistir a muchas actividades en el que están trabajando nuestros colaboradores o que están participando activamente nuestros colaboradores. Y no es así. Para tener una comprensión más profunda y contextualizada de la cultura, las normas y los comportamientos de nuestras comunidades o de las personas a las que nosotros estamos sirviendo o apoyando, es importante que nosotros tengamos le demos ese tiempo para poder trabajar junto a ellos, junto a ellos. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer de pronto una siembra, vamos a hacer alguna cosecha, donde si nosotros vamos a hacer una reunión comunitaria, si nosotros vamos a trabajar con algún tipo de intervención, es importante que todas esas cosas nosotros las trabajemos junto a ellos. No ellos por su lado y yo por acá y después a mí me dan los resultados o después ya yo mandé una ficha, una encuesta y ya me dijeron que quién trabajó, quién fue, quién no asistió y ya con eso es suficiente. No, necesitamos hacer intervención directa. La observación indirecta es muy importante. Y es importante que nosotros podamos hacer un análisis de las necesidades. ¿Cómo o qué es un análisis de las necesidades? Ese análisis de necesidades es un proceso sistemático de recopilar información para determinar las brechas entre la situación actual de una comunidad y la situación ideal. No se trata de encontrar lo que falta, sino de entender por qué falta y qué recursos van a existir para poder solucionar. Recordemos que nosotros ante las difíciles problemáticas, ante la identificación de problemáticas, debemos hacernos preguntas claves, como por ejemplo, ¿qué problemas o desafíos está enfrentando esta comunidad que yo estoy atendiendo? Por ejemplo, podría ser, y estamos viéndolo, y yo quiero que ustedes lo enfoquen desde sus perfiles ministeriales, porque aunque ustedes trabajan desde el área espiritual, recuerden de que todas las personas que están ahí pasan por necesidades, como por ejemplo podrían ser la falta de empleo, podrían ser problemas de salud, podrían ser inseguridad, y muchas de esas personas a veces no puedan asistir de pronto a una que otra ocasión en la que tienen sus reuniones y tal vez no pueden asistir por estos desafíos que están enfrentando. ¿Cuántos de ustedes que son líderes espirituales saben cuáles son las necesidades de las personas a las que ustedes ayudan, pero que conocen de cerca esas necesidades? Si hay falta de empleo, si están pasando por un problema por ejemplo, de alguna extorsión, si están pasando por algún problema de salud, que a veces no necesariamente tiene que ser personal, a veces hasta los problemas de salud de la familia cercana afectan muchísimo y se vuelve un desafío para nuestras comunidades. Usted debe preguntarse esto, ¿a quién le está afectando más de este grupo, de esta comunidad a la que yo atiendo? ¿A quién le está afectando más estos desafíos? ¿A los jóvenes? ¿A los adultos mayores? ¿A las mujeres? ¿A los niños? Para saber qué tiene que hacer o qué programa de intervención o qué técnica de intervención psicosocial deberá usar para trabajar. También debe preguntarse cuál es la causa de los principales problemas. Como por ejemplo, ¿qué podría estar pasando? ¿Qué tal? ¿Hay una desorganización comunitaria? ¿Hay muchas faltas de oportunidades? ¿Hay deficiencias en el tema del sistema?
¿Qué está pasando para que esto esté sucediendo? Y hacer una identificación de potencialidades. Y esto es importante que nosotros lo hagamos, la identificación de potencialidades. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser los que resolvemos. Nosotros debemos ponernos en marcha para resolver aquellas necesidades y preguntarnos de qué recursos disponemos en la comunidad, qué fortaleza hay entre sus miembros para que las personas que están con usted, aquellas personas con un espíritu colaborativo o un espíritu colaborativo, puedan ser parte de esa ayuda. ¿Qué acciones usted va a tomar para solucionar estos problemas? Es importante que nosotros demos buenas iniciativas pueden ser de emprendimientos, puede ser una iniciativa de vecinos más organizados, puede ser una propuesta en donde usted proponga de pronto con sus líderes, los que tiene a su alrededor, puedan hacer algún tipo de minga, puedan darle algún acompañamiento a alguna persona que está de pronto en una necesidad puntual. De pronto usted puede recoger víveres para poderle llevar a una persona que está teniendo problemas económicos. De pronto buscar a alguien que usted conoce que está buscando trabajo y pasarle la hoja de vida de su compañero para que de esa forma se canalice o se viabilice un empleo. Hay tantas formas de trabajar, hay tantas maneras de trabajar en esta intervención psicosocial. Ahora, aquí justamente vemos lo que es la planificación y el diseño de intervenciones. ¿Cómo nosotros vamos a planificar y a diseñar intervenciones? ¿Cuáles son? ¿Qué es justamente la planificación y el diseño de intervenciones? Decimos que una planificación participativa, ¿sí? Una planificación participativa es un enfoque en el que los miembros de nuestra comunidad no solamente son receptores de ayuda, sino que son actores principales en el diseño, la implementación y la evaluación de los proyectos que los afectan. Se basa en la creencia de que la comunidad tiene el conocimiento y la capacidad para identificar sus propias necesidades y soluciones. Y esto es algo súper importante. A ustedes esto les va a ayudar muchísimo. Porque a veces también en nosotros recae como líderes, a veces esa idea en el que nosotros tenemos que ser el resuelve todo. Ah, no, que como él es el líder, él tiene que saber cómo nos va a resolver el problema. No, todas las personas tenemos capacidades. Y como yo les digo a mis pacientes, cuando a veces vienen ellos con sus problemáticas y que yo los escucho, porque mi deber como psicóloga es escucharles, mi deber como persona que trabaja desde la salud mental es ser un apoyo para ellos. Pero eso no significa que ellos tienen que quedarse en ese plan donde van a ser las víctimas, donde siempre van a quedarse en esa incapacidad. No, por supuesto que no. Yo les digo a ellos que todos están en la capacidad de volverse el actor principal de su película, de su propósito. Aquí todos pasamos por situaciones difíciles. No hay alguien que pueda decir que la vida es color de rosa. No existe. Pero lo importante es que nosotros no nos quedemos en esa posición, sino que les enseñemos a pensar. Para eso estamos aquí, para que les enseñemos a pensar, para que les enseñemos a ellos a desarrollar esa capacidad de identificar sus necesidades, pero también que puedan opinar sobre soluciones para ellos. Todos tenemos la capacidad para hacerlo. Y para eso usted está ahí, por eso está recibiendo este entrenamiento. Porque usted, como líder, tiene que capacitarse para ser un buen mediador, para usted ser un buen líder en todo el sentido de la palabra, poder guiar y poder llevar a la solución de esa necesidad o de eso que está, esa problemática a la persona que lo está viviendo desde su capacidad de resolución, desde ese diseño, desde esa implementación, desde esa capacidad que todas las personas tenemos. ¿Cuáles son los primeros principios fundamentales de esto? Tenemos el empoderamiento,
que es el proceso de fortalecer la capacidad de la comunidad para tomar decisiones y gestionar sus propios recursos. Tenemos también de la horizontalidad, que es justamente, se rompe la relación vertical de experto y beneficiario, y ahí es donde el profesional y la comunidad están al mismo nivel, dialogando y aprendiendo mutuamente. Y también tenemos el principio que está el de la inclusión, que es vital donde se escuchen todas las voces. Esto aplica activamente a grupos donde a veces se han creado estigmas o se han vulnerabilizado o se han marginado a muchas mujeres, niños, personas con discapacidad o minorías. Muchas ocasiones ha pasado esto. Cuando a veces que quieren tomar decisiones con relación a niños y resulta ser de que ellos no pueden opinar. Solo los adultos opinamos qué es lo que necesitan los niños con respecto a ellos. Y de pronto en algún momento le pudo haber pasado a usted. A veces tomamos decisiones aún en nuestro contexto para nuestros niños y no les pedimos a ellos, no consideramos que su opinión es importante. Tal vez vamos a trabajar con un segmento de mujeres que han sido víctimas de algún tipo de violencia y nosotros pensamos que es lo mejor para ellas no pueden opinar porque están demasiado vulnerables. O queremos tomar una decisión con personas que tienen algún tipo de discapacidad, pero no, ¿para qué lo vamos a mezclar a ellos? Mejor nosotros lo vamos a asumir, todo esto lo vamos a asumir. No es correcto, no es correcto. Entonces, es importante que nosotros empoderemos a las personas. Es importante también el principio de la sostenibilidad. Es cuando la comunidad participa desde el inicio y se apropia del proyecto. Esto va a generar un impacto duradero, incluso después de que el equipo externo se retire. Entonces, es importante para medir eh, para que nuestros proyectos diseñados tengan mejores probabilidades, tengan mejores formas de responder a las necesidades reales, porque a veces también nos comprometemos de pronto a organizar algo, a negociar algo, a resolver un problema o a generar algo, pero a veces somos tan irreales porque lo que nosotros nos proponemos son cosas idealizadas, son cosas que no son mediables y tenemos que saber cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Entonces, es súper interesante que nosotros cuando hablamos de técnicas de intervención psicosocial, sepamos cómo las vamos a trabajar. Voy a cerrar un poquito de pantalla. Para poderlos ver y para poder sacar las ideas importantes de esta unidad 4, de este subtema 1, donde hemos hablado justamente de intervenciones psicosociales. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta para que nosotros sepamos cómo generar una buena intervención psicosocial, nosotros tenemos que saber lo que es comunidad, lo que es una estructura social y lo que es una red de apoyo. Porque todas estas tres cosas son válidas y son importantes. Ahora, es importante que nosotros sepamos hacer un buen diagnóstico. Es importante que sepamos hacer un buen diagnóstico. Y cuando dijimos que para hacer un buen diagnóstico, ¿qué necesitamos? ¿Alguien recuerda qué necesitamos para hacer un buen diagnóstico? ¿Qué nos puede ayudar para hacer un buen diagnóstico? Cartografía social, Cartografía social, entrevista, entrevista observación y grupos vocales. y grupos focales. Excelente. Esas son cosas que ustedes tienen que tenerlas muy claros. Ustedes son líderes. Ustedes hacen intervenciones psicosociales. Y a partir de ahora, yo sé que ustedes van a trabajar con mucha más organización y estructura. Ya saben qué deben hacer. A veces no se pueden trabajar con grupos, como les decía, grupos grandes. Cuando queremos trabajar más éticamente, profesionalmente, nuestros grupos focales no deben ser más allá de 15 a 20 personas. Recuerden eso. Así ustedes pueden escuchar mejor,
Así ustedes pueden saber cuáles son los intereses de estas personas y darles la oportunidad de hablar. ¿Qué otra cosa les llamó mucho la atención sobre las intervenciones psicosociales? ¿Qué consideran ustedes valioso e importante de esto? Víctor, te escucho. Pienso que es muy importante el escuchar la opinión de ellos. Es algo que a veces, como usted dice, olvidamos. A veces eh, queremos resolver un problema a nuestra manera y no es así. Tenemos que conocer el problema y a veces pensamos que es la misma línea o tal vez el mismo proceso con todos, pero no es así. Son de pronto casos similares, pero no son los mismos. Cada persona actúa diferente y hay varias situaciones que ellos nos pueden mostrar para la guía de cómo ayudarlos. Ujú. Miren, vamos a poner un ejemplo concreto. Todos ustedes son líderes espirituales y todos ustedes tienen, muchos de ustedes tienen, bueno, todos creo que tenemos la misma meta, ¿no? Servir al Dios verdadero y de una forma honrosa llevar a que otras personas también conozcan al Dios verdadero y encuentren su sentido de propósito, ¿verdad? Esa es nuestra meta general, es la meta de ustedes como líderes. Pero ustedes, cada uno, tienen una estructura totalmente, una estructura social totalmente diferente de acuerdo a sus contextos y sus realidades. No todos manejan de una misma manera, manejan de pronto un proyecto alineado, pero no todos lo manejan de la misma forma. Más sin embargo, las personas que están a su alrededor también buscan alinearse a lo que ustedes les dan, pero no necesariamente las personas que están a su alrededor entienden todo o tienen claro cuál es el sistema o el plan o el proyecto que ustedes tienen a cabo, quieren llevar a cabo con ellos. ¿Cuántos de las personas que están al lado suyo, que están alineados a usted, saben o tienen en mano su proyecto? Porque ustedes deben tener un proyecto en cada institución, me imagino, ¿verdad? ¿Manejan algún proyecto dentro de sus instituciones como tal para hacer alguna intervención? ¿Alguien me cuenta cómo son sus proyectos, cómo ustedes manejan dentro de sus intervenciones psicosociales, sus intervenciones comunitarias, que son intervenciones espirituales? ¿Cuál es su proyecto? ¿Hacia dónde se enfoca su proyecto? Podría decirse que lo principal es compartir el evangelio y luego consolidar y de pronto, y claro, hacer esta introducción hacia la familia, consolidándoles, dándoles seguimiento para que ellos puedan tener la congregación como parte de su familia también. Entonces, pero lo principal, compartir el evangelio. Claro, hay de pronto personas que son como por el momento, de pronto, tal vez, es que hay tipos de evangelio, ¿no? De evangelismo, perdón, tal vez como evangelismos en la calle, que de pronto hay personas que se las puede ver en un momento y de pronto evangelismos ya enfocados en hacer discípulos. Entonces, creo que hay un plan para cada iglesia, cada quien de pronto a través del llamado tiene creado un plan. Y sí, me imagino que sí tiene cada iglesia un proyecto, pero el enfoque sería eso, evangelizar, consolidar y hacer discípulos. Y Perfecto, enviar. muchas gracias, Víctor. Pero cuando yo hablo de esto, ¿tienen un proyecto estipulado con, por ejemplo, tienen un objetivo general, un objetivo específico? ¿Tienen ahí establecido un esquema de trabajo? ¿Tienen allí las personas responsables de cada área? ¿Tienen los tiempos y los cronogramas en los que hacen esto? ¿Y tienen socializado con las personas con las que ustedes están, socializan ustedes toda la actividad que hacen? José, ¿cómo lo haces tú? Bueno, buenas noches con todos. Yo creo que, bueno, aquí viendo un poco, bueno, nosotros, bueno, primeramente, o sea, siempre debemos a partir desde la visión de la iglesia, ¿ya? Entonces, esta visión debe ser compartida a todos los líderes y a toda la iglesia para marcar, o sea, la iglesia hacia dónde va a ir, ¿de acuerdo? Entonces, desde ahí nosotros partimos, o sea, desde ahí como que ahorita acaba de decir sí, de la estructura de la iglesia, cómo, a ver, quién son
los que mandan, cómo van a trabajar cada uno en sus puestos. Entonces así dividimos nosotros. Entonces no es que quizás estamos por al azar, sino que siempre debemos como líderes, o sea, poner al orden a la iglesia. Entonces, como usted dice, Pero José, es que ¿tienen no, un documento como tal? ¿Un claro, documento estructurado de todo el proyecto que están llevando a cabo en claro, tiempos? claro, claro, por corto tiempo, por largo tiempo, quizás así estamos teniendo en documento. Entonces eso debemos de hacer conocer a la gente para que la gente también traten de apoyar al proyecto o apoyar al objetivo que queremos alcanzar. Ujú. Ok, Eso es. muchas gracias. Ujú. Freddy, cuéntame tú cómo lo tienes organizado, cómo organizas tú tu proyecto de intervención psicosocial con las personas que están a tu alrededor, con tu ministerio. Disculpe, dijo Freddy. Dije Freddy, sí. Ya, no, como proyecto no tengo. No tengo como un proyecto, no hay eso. Lo que sí tengo es actividades, que es muy distinto para mí. Entonces, obviamente que el proyecto tiene que ver con plazos, con tiempos, con todo eso no tengo. Pero sí trabajo mucho con actividades, que son acciones específicas, que tenemos cada que se presenta, digamos, la oportunidad. Actividades tenemos muchas, ¿no? Pero así como proyectos a largo plazo o a corto plazo, no, de ninguna manera. Ni siquiera tenemos, no sabemos los resultados tampoco, lo que implica técnicamente un proyecto. No, en ese sentido no tenemos. Actividades y todo esto y programas, sí. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, yo a partir de ahora les voy a sugerir y les voy a indicar que todos aquellos que tenemos, eso lo aprendí cuando estuve en un congreso muy importante, siempre me motivaron a que pudiera tener un proyecto. Ustedes han escuchado en el colegio, ¿ustedes se acuerdan cuando les decían, ¿cuál es tu proyecto de vida? Les decían, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Y no solamente hablaban de que, ay, quiero ser bombero, quiero ser enfermera, es que quiero ser astronauta. No, el proyecto de vida era, perfecto, quieres ser esto, ¿cómo lo vas a lograr? Muy bien, escríbelo. Vamos a hacerte un FODA, vamos a hacerte allí un distributivo de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus amenazas, cuáles son tus oportunidades, cuáles son tus debilidades, y de acuerdo a eso vamos a hacer una proyección. Vas a poner ahí cuál es tu objetivo específico, vas a poner ahí cuáles son tu objetivo general, luego pues tu objetivo específico y el tiempo en que vas a hacerlo. Muy bien, entonces vas a ponerte metas a mediano, corto y largo plazo y vas a ir midiendo estas metas. Cuando yo estoy hablando de eso, estoy hablando de un proyecto y todos Ujú. debemos tener un proyecto. Es muy bueno hacer actividades, las actividades son espectaculares. Es más, las actividades que ustedes hacen son de verdad trascendentes. Son actividades que no las van a encontrar en cualquier organización, porque son actividades que ayudan al ser humano a crecer en propósito. Pero ustedes, más que nadie, líderes espirituales, tienen que tener un proyecto de vida, un proyecto espiritual para poderlo trabajar con sus comunidades. Y las técnicas de intervención psicosocial abordan un proyecto como tal. Por eso estamos analizando esto. Entonces, aquí vamos a aprender a hacer un proyecto. Ustedes van a aprender a hacer un proyecto porque ustedes tienen que de forma muy profesional, de forma muy educada, muy ética, teniendo mucha empatía, aprendiendo a conocer a través de todas estas intervenciones, a través de, como decíamos, los grupos focales, de las entrevistas semiestructuradas, vamos a ir conociendo a las personas con las que están con nosotros.
Eso les va a dar mayor sentido de pertenencia a todo lo que estamos haciendo. Entonces es importante que desde ahora nos focalicemos en esto, trabajar en un proyecto de intervención. En este caso va a ser un proyecto psicosocial, pero desde el ámbito espiritual, a fin en el que todos se nutran y pueda haber un seguimiento y detrás de ese seguimiento podamos hacer medir un resultado. Eso es lo fenomenal, eso es lo ideal para todos. Entonces es importante que esa es una de las cosas importantes que nosotros debemos ahorita tratar de replantearnos para que podamos empezar a trabajar con un proyecto como tal institucional, que tenga sentido de pertenencia, sea legítimo, que no sea una copia de otros, porque nadie puede copiar un proyecto, tal vez puede tener un ejemplo de un proyecto que le sirva, pero todos necesitamos hacer un proyecto único, porque nosotros después de hacer un diagnóstico, vamos a saber que nuestras necesidades en relación a las personas con las que estamos van a ser únicas y tal vez mis necesidades no tengan nada que ver con el ministerio, por ejemplo, el ministerio de José no tiene nada que ver con el ministerio de Freddy, ni el de Marta con el de Pablito, ni el de Juan con el de Víctor. ¿Por qué? Porque son personas distintas. Entonces, detrás de un diagnóstico, las necesidades son diferentes. Pero lo que sí, pueden ustedes tener un esquema de un proyecto bien formado que pueda servirles como un apoyo para que nosotros podamos ejecutar una intervención psicosocial. ¿Estamos de acuerdo? Regresamos en 15 minutos y vamos a ver ahora sí cómo vamos a estructurar ese proyecto. Muchas gracias. Profe, oh, Gracias. Gracias. Pachani.
Hola, hola, ya estamos casi de regreso. Mientras ustedes se van conectando, ahora sí les voy a tomar lista. ¿Escucha? Está. Sí la escuchamos. Hola. Perfecto. Voy a ir tomando lista. José Álvarez, Manuel Anilema, José Atupaña, Presente, doctora. José Cepeda, Diana Chala, Mario Guamán, José Guaminga, Carlos Lema, Luis Paguay, Juan Quispe, Pablo Sáez, No sé si escuchó, profe. Juan Quispe presente. Pablo Sáez presente, doctorita. perfecto. Luis Sangucho, Julio Silva, Buenas noches, presente. buenas noches, Eduardo. Manuel Toabanda, Marco Toapaxi, Víctor Vargas, Cristian Huascachina, Carlos Yaitibuk, Jorge Yucailla, Marta Yucailla, Ruth Yucailla, Marta Luis, presente. ya Martita, Ruth Yucailla, Luis Yucailla, Segundo Yucailla, Presente, doctorita. presente. Luis Yucailla, Freddy Zapata, José Guamán, Milton Contreras y María Sanga. Presente, Janet Sanga. Janet, buenas noches. Perfecto. Presente. Presente, Manuel Álvarez. Ya, Manuelito, ya le puse presente. Víctor Vargas, igual, disculpe, no puede contestar, se me fue el internet. Ok. Presente, Cristian Castro. Muy bien. Muy bien, excelente. Ahora sí, sigamos. Hablamos hace un momento de la importancia de que nosotros trabajemos no solamente con nuestras actividades, así como lo hemos venido haciendo, que me parece fantástico. Ustedes yo sé que dan muchísimo de sí para trabajar con sus colaboradores, con sus equipos, para poder hacer un adelantamiento y dar ese conocimiento maravilloso que ustedes dan a través de las escrituras a todas las personas que se reúnen o se congregan con ustedes. Pero sin embargo, más allá de solamente hacer el trabajo de actividades, debemos elaborar un proyecto como tal, un diseño de proyecto que vaya alineado a las necesidades de las personas con las que usted se encuentra. A partir de ahora, usted ya que tiene conocimiento de esto, ya no va a trabajar sin una estructura, sin un diseño de proyecto. Usted va a trabajar con un diseño de proyecto y tiene que hacerlo a su equipo, junto a su equipo de líderes, porque para armar un proyecto no solo se lo puede armar una sola persona, porque como decíamos, es importante tener la opinión de muchas personas y tener un diagnóstico para que podamos elaborar el proyecto. El diagnóstico es como cuando usted va al médico. Usted va al médico y el médico antes de recetarlo, ¿qué hace? Le envía a hacer los exámenes. El médico le dice, vamos primero a hacerle los exámenes.
El médico, usted le puede decir, doctor, es que ayer estaba aquí, me dolía acá, me dolía la espalda. No, mire, doctor, es que yo tengo este problema. Usted le puede decir cualquier cosa. Es más, hay personas, pacientes, que les llevan los diagnósticos que le han dado otros médicos. Y usted le dice, doctor, mire, ya un doctor que yo me fui a hacer atender me dio este diagnóstico. ¿Y qué le dice el doctor que le está atendiendo? Perfecto, este diagnóstico me sirve de referencia, pero igual necesito que usted se haga los exámenes. Y cuando usted se haga los exámenes, yo concluyo qué tiene, porque puede ser que tenga subida el azúcar, puede ser que tenga subido el colesterol, puede ser que tenga subido los triglicéridos, puede ser que tenga un montón de cosas. Yo solo lo voy a recetar en base a sus necesidades. Entonces, es allí cuando el médico procede a dar una receta. Usted también es como el médico de su congregación. Para que usted pueda darle una buena receta a sus pacientes con los que usted trabaja, con los que usted está, usted tiene que hacer un buen diagnóstico. Con el diagnóstico en mano va a elaborar diseño de proyecto. Ahora, vamos a ver justamente esto, nos vamos a ir a compartir pantalla. Profe, no sé si algo puedo mencionar. Perfecto, regreso. Antes de compartir pantalla, regreso. Ahora Eh, sí, todo oídos. Juan, lo escucho. Buenas noches, hermanos con todos. Buenas noches, profe. En realidad, en en esta época, bueno, muy personalmente he visto, quisiera un poco compartir con las iglesias quichuas. Nos hace falta mucho de los colaboradores. Hay o habemos, hay pastores o líderes contados que tienen netamente esta preparación, este proyecto de llevar la iglesia hacia adelante. Y hay muchos colaboradores en esta época, por falta de conocimiento, no están acatando a este proyecto. Y creo que tal vez mencionaría las iglesias hispanos parlantes. Ellos no conozco mucho, pero creo que también manejan ya netamente este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, yo he visto muy personalmente en nuestro campo de las iglesias, digamos, indígenas, nos hace falta la sabiduría de este llevar este proyecto. Por ende, muchas veces o muchas iglesias están o estamos entrando en conflicto. No hace caso, no obedece, no acata a líderes, no acata al pastor. Más bien viene tal vez con un interés económico, tal vez con un interés liderazgo, pero no va por etapas que tiene que llegar. Entonces eso me ha preocupado bastante y veo con estas clases que estamos recibiendo nos hace mucha falta y también es muy interesante que vayamos ya conociendo con una elaboración de un proyecto de que cómo, por decirle, año 2026 tenemos un proyecto para año 2026 cómo tiene que llevar o cómo tiene que llegar una iglesia con un pastor, con unos líderes para que llevemos a nuestros seguidores o nuestro pueblo, diría yo. Entonces, eso quise compartir, nos hace mucho falta inculcar a los miembros de la iglesia y institución. Hay muchos diáconos, yo diría directamente, por falta de este conocimiento, nos hace lío o no nos respeta a los líderes, no acata a la palabra de Dios, porque primero tenemos que ser bíblicos para cualquier situación, porque no debemos actuar en la iglesia fuera de la Biblia. Entonces, por falta de este conocimiento, hacen lo que ellos piensan o los que o ve
a la gente de afuera hace alguna cosa, ellos también aplauden y acatan o siguen a ese programa o a ese plan, a esa actividad. Pero nosotros como líderes tenemos que ser bíblicos. Eso quise compartir y también nuestros hermanos líderes, pastores, inculquemos, enfoquemos a ser bíblicos, no fuera de la Biblia. Entonces, eso quise decir, profe y hermanos. Gracias, Juan. Gracias por ese aporte muy significativo a Juan y a todos. Todos los días aprendemos cosas nuevas, ¿verdad? Ujú. Todos los días estamos para aprender algo nuevo. Yo tampoco lo sabía. Déjenme decirles que por mucho tiempo que yo estaba, siempre uno con buenas ideas, ¿no? Siempre uno con el deseo de ayudar a otras personas. En mi caso, siempre tuve ese lado social. Siempre desde muy chiquita me veía ayudando y mis sueños, yo cuando era pequeña, yo decía, yo quisiera crecer y tener una fundación para ayudar a niños pobres. Yo decía, yo quiero darle de comer a todos los niños que están en la calle. Siempre tuve ese deseo, cada vez y cuando ese deseo fue aumentando en mí, cuando fui creciendo, iba haciendo actividades, hacía actividades pero por tiempos, hacía actividades con amigos, invitaba a una red de apoyo de amigos y le decía, oye, reunamos víveres, vamos a hacer un arroz con pollo y vamos, yo decía, las navidades, vamos a darles de comer a los niños de la calle. Y hacía actividades así esporádicas, iba a lugares, porque en ese tiempo yo estudié mucho lo que era lenguaje de señas, estudié alfabetización, y había lugares donde había niños que no sabían leer ni escribir, y me iba a ayudar a niños a que aprendieran a leer y escribir, y eran actividades dispersas. Si ustedes ven mis redes sociales en algún momento, les voy a compartir mis redes, ustedes van a ver que al principio de mis primeros años habían actividades diversas. Hacía actividades con niños con discapacidad, hacía actividades con niños de otros sectores, hacía actividades con madres en etapa de gestación. Estaba muy dispersa, estaba muy dispersa. Llegó un momento en el que tuve la oportunidad de sentarme con una persona que me quiso mentorear, que me quiso ayudar, y yo permití su ayuda. Y él me dijo, Desiree, yo quiero que te sientes, yo te he visto a ti haciendo muchas cosas muy valiosas, valoro mucho lo que estás haciendo, has venido haciendo un camino muy bonito, pero quiero saber hacia dónde vas. Y yo le dije, quiero ayudar a la gente. ¿A quién? Y me hizo preguntas muy importantes que me ayudaran a replantearme qué quería lograr con esa ayuda. Y él me dijo, yo necesito que escribas y que pongas aquí esto, y me dio una mentoría de cómo tenía que armar un proyecto que fuera de, claro, de ayuda, que fuera una intervención psicosocial, pero que tuviera un impacto duradero. Él me decía, no vas a lograr un impacto duradero si no tienes un proyecto. Entonces, vas a estar navegando por aquí y por allá y vas a estar tan dispersa y al final no vas a encontrar el resultado que tú quieres. Aparte de eso, me decía, yo amo tu lado social, me decía, pero todo trabajo social y todo trabajo tiene que tener por en medio una economía. ¿Por qué? Porque para ayudar a las personas se necesita generar economía. Y la única forma en que tú puedas consolidar una red de apoyo sólida es teniendo un proyecto en tus manos. Que tú mañana, que venga una organización extranjera y quiera apoyarte en tu proyecto, te diga, déjeme ver qué es lo que tiene proyectado, déjeme ver cuál es el impacto, cuál es la medición, hacia dónde va, en cuánto tiempo lo va a lograr. Y de acuerdo a eso, usted va a recibir, poco a poco va a ir recibiendo todas las oportunidades, se te van a ir abriendo. Fue un trabajo para mí. No crean, tuve que aprender, tuve que también investigar, tuve que leer mucho, tuve que asesorarme mucho, pero hoy desarrollé un proyecto que se está manteniendo, ya llevo 4 años con un proyecto y que está dando resultados totalmente exitosos.
Y me estoy dando cuenta que haber elaborado un proyecto me está sirviendo mucho organizar mis metas. Y de eso es lo que vamos a ver ahorita, porque quiero que ustedes aprendan a hacer un proyecto. Yo les voy a enviar un formato de un proyecto, porque quiero que ustedes también aprendan a hacerlo. Y que mañana, como dijo Juan, yo sé que ustedes tienen personas que no conocen de esto, porque no han tenido la oportunidad tal vez de estudiarlo, ¿no? No han tenido la oportunidad de hacerlo, pero ahora que usted lo va a saber hacer, usted tiene que transmitir el conocimiento. Esa va a ser su tarea, transmitir el conocimiento y enseñársela a sus líderes, enseñársela a sus equipos, con los que usted está formando una red de liderazgo, para que así las personas que están alrededor de usted se beneficien de esa intervención psicosocial. ¿Ok? Entonces, vámonos a... Profe, una cosita más. Bueno, en nuestro medio, como yo soy quichua, ¿no? Y también hay que conocer un líder, un pastor a los pueblos y nacionalidades, en donde ubicamos. Por decirle, en el país tenemos 3 regiones o 4 regiones, entonces conocer, saber las costumbres, las tradiciones para nosotros, empezar a trabajar, por decirle, yo como soy serrano, debo conocer en la Amazonía de los pueblos cómo, qué costumbre, qué actividades o qué tradiciones, cómo trabajan. Entonces, es muy importante, gracias profe, y aquí los hermanos tenemos que conocer. Por falta de ese conocimiento, tal vez yo voy de una costumbre, llego a Amazonía, ellos están en otra costumbre. Entonces, bueno, como digo, como cristianos evangélicos, líderes, tenemos ser que primero bíblicos, no actuar fuera de la Biblia, no ver a algún grupo que actúa afuera y traer esa, perdón, o mala costumbre. Entonces nosotros, o para mí es primero orar mucho a Dios y ser bíblicos. Entonces, igual conocer como líderes las costumbres, las tradiciones de Amazonía, de la sierra, de la costa y en las Galápagos. Eso también creo que es muy importante para nosotros como líderes. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla. Muchas gracias por sus opiniones. Para mí son muy importantes. Vamos a compartir pantalla y luego pues hacemos un resumen de lo que vamos viendo, ¿ok? Comparto pantalla con ustedes. ¿Están viendo pantalla conmigo? Sí. Muy bien. Entonces nos vamos a la unidad 4, donde vamos a hablar en este subtema número 2. Vamos a hablar de intervenciones psicosociales ya bajo el diseño de proyectos. ¿Qué es importante en el diseño de proyectos? ¿Por qué diseñamos proyectos? Es importante que ustedes entiendan esta parte. Por favor, prestar mucha atención a ustedes como líderes. Esto es elemental. Un proyecto es una hoja de ruta. Nos ayuda a transformar una idea o un diagnóstico en acciones concretas. Diseñar un proyecto nos obliga a pensar de manera organizada, a ser realistas con nuestros recursos y a tener una guía para medir nuestro progreso y éxito. Un proyecto bien diseñado es la base de una intervención exitosa. Ahora, ¿qué componentes claves tiene un proyecto? Los componentes importantes los vamos a desglosar en 4, que son los objetivos que queremos lograr a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Qué son estos objetivos? Son declaraciones amplias y generales que describen el cambio deseado.
Siempre los objetivos van a empezar con un verbo infinitivo. Por ejemplo, cuando yo voy a poner un objetivo, voy a empezar diciendo mejorar, promover, reducir. Siempre va a terminar en un verbo infinitivo, porque es un objetivo general. Parte del objetivo general va a partir a un objetivo específico. Los objetivos siempre son claros, relevantes y orientados a resultados. Por ejemplo, voy a hablar desde la salud mental. Supongamos que yo quiero hacer un diseño de proyecto sobre algo de salud mental. ¿Cómo yo podría poner mi objetivo? Mi objetivo sería mejorar la salud mental, y en el caso que lo voy a hacer con jóvenes, de los jóvenes del barrio de la García Goyena. Mañana usted tiene un proyecto que va a hacer, que usted va a trabajar con su equipo, no sé, usted quiere decir promover valores espirituales en los jóvenes de la iglesia, tal y cual y como se llame su iglesia. Camino de Dios. Tiene que ser su objetivo, tiene que ser preciso, claro y relevante, orientado al resultado que usted quiere tener. También es importante que su diseño de proyecto tenga metas. ¿Cómo sabremos que alcanzamos el objetivo? Esa es la meta. Saber cómo vamos a alcanzar el objetivo. Y para esto necesitamos que sean medibles a cumplir el objetivo, específicos y medibles. Suelen incluir un plazo de tiempo y una cantidad. Ahora, yo siempre hablo, cuando hablo de metas, hablo en mis charlas, en mis conferencias empresariales, hablo ahora último, hay una frase que ustedes escucharán muchísimo que se llama el SMART. Hablo de las metas de SMART. Cuando hablo de las metas de SMART, hablo que las metas deben ser específicas, deben ser medibles, deben ser alcanzables y deben ser relevantes, con un tiempo indefinido. Yo no puedo ponerme metas irreales, no me puedo poner metas que no las voy a cumplir, que son solamente cosas idealizadas, cosas inalcanzables o cosas que realmente no tienen que ver nada con las necesidades de de nuestro entorno. Entonces, las metas SMART es importante que nosotros las estudiemos. Y esto de las metas SMART, quiero que ustedes los vayan a estudiar, a profundizar. Metas SMART, SMART, metas SMART, que son específicas, medibles, alcanzables y relevantes. Por ejemplo, si yo quiero poner el tema de metas, acuérdense que yo en mis objetivos anteriormente puse mejorar la salud mental de los jóvenes del barrio García Goyena. Si yo le voy a poner las metas, voy a poner capacitar a 30 jóvenes del barrio García Goyena en habilidades de afrontamiento en un plazo de 6 meses. Tengo que poner algo medible, tengo que poner algo específico, tengo que poner algo alcanzable, tengo que poner algo relevante, que yo sepa que está relacionado a mi objetivo, a cómo voy a lograr mi objetivo. Y en las actividades, ahí sí ya son aquellas cosas que ustedes hacen, que son las acciones concretas y detalladas que ustedes van a llevar a cabo. Deben tener una respuesta directa a cada meta. Directa a cada meta. Por ejemplo, si yo digo actividades, yo puedo poner en actividades realizar 6 talleres semanales de 2 horas sobre el manejo de estrés, y resolución de conflictos. Recuerden de que yo en mis metas había puesto que voy a capacitar a 30 jóvenes de un barrio en un plazo de 6 meses. Entonces, para que yo pueda lograr esa meta, yo en mis actividades voy a dar 6 talleres de 2 horas semanales sobre manejo de estrés y resolución de conflictos. Miren cómo poco a poco es como que voy desmenuzando poco a poco desde ese objetivo, mis metas, mis actividades. Y en cuanto a mis recursos, ahora, ¿qué necesito yo para hacer estas actividades? Aquí vamos a detallar en los recursos
todo lo que requiere ese proyecto, que puede ser personal, que puede ser materiales didácticos, que puede ser equipos que vayamos a necesitar, estructura, a lo mejor usted no tiene un lugar propio y necesita una estructura, y también va a necesitar un presupuesto, porque los proyectos no se hacen solamente con buenas intenciones, también se hacen con economía. Entonces, es importante que pensemos en recursos para que esto nos ayude a ser realistas y a planificar la logística de nuestro proyecto. Y cuando yo hablo de un recurso, por ejemplo, ¿qué yo puedo decir de acuerdo al proyecto que yo quiero hacer? Yo dije que mi proyecto, mi objetivo, yo le puse mejorar la salud mental de los jóvenes del barrio García Goyena. En mis metas, capacitar a 30 jóvenes del barrio García Goyena en habilidades de afrontamiento en un plazo de 6 meses. En mis actividades, voy a realizar 6 talleres semanales de 2 horas sobre manejo de estrés y resolución de conflictos. Y en mis recursos voy a necesitar de 2 psicólogos, voy a necesitar de un salón con proyector y de materiales de papelería y un presupuesto para refrigerios de los participantes. Voy a tener que sacar un presupuesto de todo eso para que yo pueda llevar al cabo en 6 meses mi proyecto y después de eso sacar un resultado. ¿Tiene lógica ese proyecto? Sí, tiene lógica. La explicación, la relación de causa y efecto, si nosotros la hacemos con todo esto, con actividades, con los recursos, con las metas, con los objetivos, va a tener un hilo conductor que va a dar coherencia a lo que queremos lograr. Es importante que usted sepa que hay enfoques de intervención. Hay enfoques de intervención individual, grupal y comunitario. Por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay un enfoque individual, estamos hablando de que este enfoque se centra en una persona como individuo. Por ejemplo, puede haber un proyecto individual que tenga que ver solamente de una persona a la que usted quiere ayudar, con un problema en específico y de un contexto en particular. Entonces, esto, por ejemplo, podría ser una terapia individual, lo que yo a veces hago como psicóloga, una consejería, que usted también lo hace, porque usted también hace consejería espiritual y no lo hace a una cantidad de personas. Yo me imagino que en consejería espiritual usted va y trabaja con una persona en individual, de forma más personalizada. Ese acompañamiento individualizado terapéutico o de pronto espiritual forma parte de un enfoque justamente individual, un enfoque de intervención individual. Ahora, también hay un enfoque de trabajo grupal que tiene que ver cuando estamos hablando de grupos de personas que comparten una problemática o un interés común. Ahí ya podríamos estar hablando de un espacio de apoyo, como el que ustedes tienen en las iglesias. Ese es su enfoque grupal. Cuando usted hace una interacción con miembros de un grupo, que puede ser una intervención terapéutica, una intervención espiritual, que suele ser muy enriquecedor, por estos grupos de apoyos para mujeres o para grupos de personas, son experiencias significativas que nos ayudan a desarrollar muchas habilidades blandas. Entonces, aquí están prácticamente que en el enfoque grupal, usted es el que se encuentra ahora. Pero también hay enfoques comunitarios. Ahí ya hablamos de acciones colectivas. Supongamos que su grupo, el que usted maneja como líder, mañana quiere enfocar de forma más amplia la ayuda. Entonces, esta intervención ya no solamente se centra en un grupo pequeño de personas, sino que en el sistema social o ambiental de toda la comunidad. Usted va a hacer un trabajo para la comunidad, que en muchas ocasiones usted sí lo ha hecho. Con su iglesia, usted ha ido a un lugar, con sus líderes, con las personas con las que usted está, va a hacer un trabajo de apoyo. Esto para fortalecer de alguna forma las capacidades de alguna comunidad, para resolver algún tipo de problemas. Entonces, estas campañas de prevención, estos proyectos de infraestructura social, estos programas de empoderamiento comunitario son importantísimos también, porque ayudan a reducir los niveles de violencia en las comunidades, porque así a través de estas intervenciones comunitarias se crean redes de vecinos vigilantes. En muchas ocasiones usted ha ido para ayudar a hacer reforestación, de pronto para crear un evento cultural
para fomentar una mejor cohesión social. Todas esas cosas forman parte de un enfoque comunitario. Y es importante que usted sepa en qué grupo está para que usted pueda hacer un buen diseño de su proyecto. 3 puntos claves para los proyectos psicosociales. Primero, mejorar la metodología general. Si algo usted considera de su proyecto, que algo de alguna estrategia no va a funcionar y usted de pronto llega con su proyecto a un lugar y que ese proyecto, usted ve que esa estrategia o esa metodología que va a aplicar no encaja, cámbiela, cambie la metodología. Lo puede hacer, sí. Los proyectos son flexibles, pero lo importante es que usted ofrezca soluciones, porque al final usted va a tener que presentar conclusiones finales. Después de que existe el proyecto, usted tiene que hacerlo medible y cuantificable. Y cada vez que usted cruce por ejemplo, en su proyecto, usted va poniéndose metas a corto, mediano y largo plazo. A medida que va usted llegando a los límites de sus métricas, usted tiene que presentar una conclusión final para saber si su proyecto realmente está dando resultados. Y si no está dando resultados, volver a hacer un análisis o un diagnóstico de qué está fallando para poder reestructurar la estrategia o la metodología de aplicación para volver a proseguir con el sistema, con el proyecto, perdón. Es importante eso. Ahora, para su plan de trabajo, ¿qué necesita? Primero, ¿qué es un plan de trabajo? El plan de trabajo es un documento que detalla las actividades, los plazos y los responsables de un proyecto. Es nuestra guía práctica, nos ayuda a mantenernos organizados y a monitorear el progreso y a saber quién debe hacer qué y cuándo, cómo y cuándo. ¿Cuáles son los componentes importantes de un plan de trabajo? Tener un cronograma. ¿Qué es un cronograma? Es la secuencia de actividades organizadas en un calendario. Nos va a ayudar muchísimo a saber cuándo va a comenzar nuestro proyecto y cuándo va a terminar nuestro proyecto. Es decir, también podemos poner allí cuándo terminan nuestras actividades de acuerdo a nuestras metas. También la asignación de responsabilidades. ¿Qué es importante en estos planes de trabajo? Saber quién va a estar responsable de cada rol o de cada tarea. Designar tareas puntuales de acuerdo a las responsabilidades del proyecto. Y se necesita para eso asegurarse que todas las personas que estén dentro del proyecto sepan cuál es su papel y que se van a comprometer con hacer su parte. Por ejemplo, yo dije ahí que yo para mi proyecto necesito 2 psicólogos. Tengo que saber quién va a ser mi equipo responsable de psicólogos. Ellos tienen que estar claros cuál va a ser su rol, cuál va a ser su trabajo, qué es lo que van a hacer. Y que ellos van a tener que desarrollar una labor para esto. Así también, las personas que van a hacer la métrica, el análisis de la información, el diseño de los talleres, de pronto quienes van a hacer la observación indirecta. Todo eso debo tenerlo yo en mi plan de trabajo. Y herramientas y consejos. Cuando yo hablo de herramientas y consejos, estoy hablando ahí, yo les digo a ustedes que a mí se me ha hecho o sea, menos trabajo, aunque yo todo lo documento, porque aunque ustedes me verán, yo todo lo que tengo, les voy a enseñar, ya después les enseñaré en una carpeta cómo tengo cada uno de mis proyectos, cada una de mis cosas, los tengo impresos, porque a mí me encanta estar leyendo mis proyectos y saber por dónde voy. Pero también usted podría usar el Excel, podría usar el Word, tener una carpeta de sus archivos que también la tengo yo tengo en mi Drive personal, yo tengo todas mis carpetas señaladas, mis carpetas separadas con documentos, con proyectos y todo lo demás que me sirve a mí como guía. Y cuando yo quiero saber por dónde voy, a dónde voy, yo subo de forma organizada a mis carpetas y sé dónde está cada uno de mis proyectos. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes tengan muy en claro esto.
Es importante que ustedes lo tengan súper, súper claro esto. Aquí hay una planificación general, por ejemplo, miren allí, les puse así solamente un ejemplo así muy fácil. Les puse aquí una planificación general. Le puse aquí en la fase número 1 y le puse ahí de qué mes a qué mes. Fase número 2, por ejemplo, ahí, abril a mayo. Fase 3 me va a hacer durar este tiempo. Fase 4 aquí. Entonces aquí voy a buscar colaboradores, acá voy a iniciar los planes del proyecto, aquí voy a definir las tareas del equipo y acá voy a presentar el proyecto final. Pero entre estos lapsos de tiempo tienen que haber actividades y todo esto va a tener que tener sus propias métricas. Entonces, estos proyectos van a ser proyectos sustentables con una proyección exitosa siempre y cuando se hagan en los tiempos correctos. Siempre y cuando ustedes vayan haciendo un seguimiento de todas las actividades, de todas las metas que van desarrollando, y si hay algo que no han cumplido, pues volver a replantearlo. Necesitamos desde nuestros puestos de liderazgo actuar con sentido de propósito, organización, estructura y empatía para lograr éxito en los planes a llevarse a cabo para el beneficio de las comunidades o a los que queremos trascender con un legado. Es muy importante esto. Voy a volver a pantalla. Vuelvo con ustedes. La próxima semana vamos a analizar, la próxima semana porque seguimos, y la próxima semana tenemos nuestra unidad 4, los subtemas 3 y 4, vamos a hablar de la implementación y seguimiento de intervención, vamos a hablar de las técnicas de intervención directa, de la gestión de conflictos y de las herramientas para seguimientos. Luego hablaremos en el subtema 4, hablaremos de la evaluación de impacto y sostenibilidad, donde hablaremos de los tipos de evaluación que existen, las herramientas de evaluación, los análisis de resultados y retroalimentación y los criterios de sostenibilidad. Pero, de acuerdo a esto que hemos analizado hasta ahorita, ¿qué consideran ustedes sobresalientes sobre lo que hemos hablado de diseño de proyectos? Buenas noches, pastores, doctora. Dios les bendiga, buenas noches. Buenas Sí, noches. a mí lo que más o sea, me quedó, y una vez más, pues, afianzar los conocimientos, es que tenemos que tener, en nuestro proyecto, pues, tienen que tener la meta SMART. Tiene que ser específico, medible, alcanzable y relevante. Porque si tenemos proyectos pero no somos organizados o no tenemos un norte, no es específico, no sabemos lo que queremos y tenemos varias cosas, pues nos vamos a quemar. Entonces, por eso es importante tener que sea medible, ¿no? De aquí a cuánto tiempo, tener sus tiempos, como nos mostró la última parte, ¿no? Acerca de la planificación, de que enero a marzo, pues vamos a buscar los colaboradores, entonces algo así no alcanzable, a ver si esto es algo que es un anhelo, es un sueño, pero si es que voy a poder llegar a cumplirlo o es algo que se me sale de las manos. Entonces, es bonito soñar, pero tiene que ser algo realista también, ¿no? Y relevante, pues, qué impacto tiene, a dónde puedo llegar, cómo puede impactar a los demás. Entonces, muy edificante la clase, doctora. Gracias. Sí, Eduardo, muchísimas gracias. Es importante. ¿Alguien me puede decir por qué diseñamos proyectos? ¿Para qué es el diseño de proyectos? ¿Por qué es importante que diseñemos los proyectos? ¿Para qué nos va a ayudar el diseño de un proyecto? Lo vimos ahí. Para tener, dice allí, el proyecto ¿qué es? Es una hoja de ruta que nos ayuda a transformar una idea, un diagnóstico en acciones concretas. ¿Qué nos obliga a hacer el proyecto? Nos obliga a pensar de forma organizada. Como decías, Eduardo, nosotros tenemos miles de ideas
maravillosas, hermosas. Y todas esas ideas son sobresalientes. Yo no digo que no. Y es más, yo les aconsejo a ustedes que cada vez que ustedes estén teniendo una idea asombrosa, tengan un tablero o pónganse un escritorio donde pongan ustedes allí todas las ideas sobresalientes que van teniendo. Porque de esas ideas sobresalientes puede salir un gran proyecto, pero ustedes tienen que escribirlas. Porque la mente es humana y si usted no las pone en algún lugar, no las escribe o las tiene ahí regadas por cualquier lado, no puede crear o no puede darle a esa idea sustento. Ponga sus ideas en un lugar visible y de esa idea usted puede sacar un proyecto espectacular. Recuerde de que un proyecto les va a dar a su mente mucha más claridad, le va a dar algo más organizado. A veces dicen, ah, es que yo quiero cumplir eso, ah, ya sé, voy a hacer estas actividades, perfecto. Pero realmente, en muchas ocasiones, eso puede pasar solamente de ser una actividad, puede pasar de ser solamente parte de un escenario, un momento, un tiempo, y después eso se esparce como el agua. Pero si usted tiene un proyecto, usted va a manejarlo de forma responsable con métricas medibles, sostenibles y realizables. Así que es importante que usted eso lo tenga claro. Vamos, yo les voy a pasar, chicos, escúchenme a todos, les voy a pasar un proyecto, un anteproyecto para que ustedes lo revisen. Quiero que vayan viendo cómo se realiza un proyecto. Yo les voy a pasar a ustedes un ejemplo de proyecto para que ustedes lo vayan analizando, porque la próxima semana vamos a concluir con esta clase de lo que son el proyecto. Vamos a terminar y concluir todo lo que tiene que ver con proyecto y luego de eso vamos a hacer nosotros un proyecto personal, un proyecto para nosotros. Espero que me acepten y que esa pueda ser su examen, porque para mí sería genial de que ustedes aprendan a hacer un proyecto como tal, que ustedes aprendan a desarrollar un proyecto y que ustedes puedan desde ahí partir para que puedan instruir también a sus equipos en cuanto a esto. Trabajar de forma organizada, estructurada y darle resultado a nuestras organizaciones que estamos manejando, que estas intervenciones psicosociales sean exitosas, exitosas, que sean, mañana tengan un impacto y un éxito esperado. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo la labor de forma organizada. Y a Dios les gusta, y a Dios le encanta eso. A Dios le encanta el orden. A Dios le encanta que nosotros nos instruyamos. A Dios le encanta que nosotros nos capacitemos para servir a las personas de la mejor manera. No a nuestro modo, no dando lo que nos sobra, sino dando nuestras mejores, como yo siempre digo, lo mejor que tenemos. Y lo que les iba a mostrar es que justamente, miren, yo tengo acá alguna de mis cosas y les digo una cosa, que yo todo lo que tengo lo tengo muy documentado. Todo lo que yo hago, todos los proyectos, todas las clases, todas las cosas que yo hago, acá las tengo segmentadas. Todos los proyectos que yo tengo, este es un proyecto que lo estoy haciendo con la Embajada de Colombia en este momento, y todos los proyectos que yo tengo, todos los tengo segmentados, todos los tengo en una carpeta archivados, porque después de poner todos mis proyectos, yo los estoy leyendo constantemente, estoy haciendo mediciones, estoy llamando a mis equipos para poderlos orientar si alguno de mis equipos de pronto no están cumpliendo las métricas o no están llegando a las metas alcanzables que nos hemos propuesto, entonces también me encargo de hacerle la retroalimentación, el feedback, para que ellos puedan también seguir adelante y no descuidar mi proyecto porque me interesa mucho tener un resultado. Entonces, lo mismo quiero que ustedes logren en sus contextos donde ustedes se relacionan, donde ustedes son los líderes, donde ustedes están trabajando con las personas de su comunidad y con sus grupos focales como tal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Perfecto. ¿Alguna sí. pregunta al respecto? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Mm, No, pregunta no, doctorita. De mi parte, más bien quisiera decirle que
esta enseñanza es una herramienta, una guía para nosotros. Realmente también el proyecto es una herramienta para nosotros. Como ahí dice la palabra, es una hoja de ruta para nosotros. ¿A dónde queremos llegar? ¿Por dónde tenemos que ir? Todo eso nos va a ayudar muchísimo en nuestro ministerio, sobre todo. Porque realmente ahora, bueno, yo he pasado un seminario, por ejemplo, seminario bautista, donde para poder graduar, después de concluir todas las materias, a ver, pastores o líderes, necesitamos su proyecto. Para la graduación tiene que ser su proyecto, porque eso mismo también tiene que valer para su ministerio. Usted va a tener claro una mapa para, para poder empezar y para saber dónde va a estar su ministerio, su trabajo. Entonces, realmente yo había hecho también, aparte de la iglesia que estuve ya pastoreando, tenía que hacer un nuevo proyecto para plantar una nueva iglesia. Doy gracias a Dios, ha dado resultado. Y la iglesia sigue teniendo vida hasta hoy y doy gracias a Dios, está creciendo. Como usted dijo de antes, su proyecto ya está dando 4 años de vida y a su vez está dando buenos resultados. Entonces, en todos los resultados para nosotros es medible cuánto éxito está dando y teniendo, dando resultados nuestros proyectos. Es muy importante, gracias doctorita por todo eso. Necesitamos la esquema del proyecto que usted está ofreciendo. Muchas gracias. Sí, por supuesto que sí. Claro que les voy a compartir. ¿Alguien más tiene algo que aportar? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación? ¿Está todo súper claro? No sé si, doctorita, hermanos, y yo creo que más conocimiento como líder, como pastor, veo al hermano Freddy. Y bueno, en mi caso, sí, he estado al frente de la iglesia, al frente del pueblo, pero no como pastor. Entonces, viendo ahorita, es importante, no sé, me viene a la mente, no estamos preparando a nuestros jóvenes. Dígase a los jóvenes de 17, 18 años, o un poco menos también, desde 15, para que sea prácticamente los futuros pastores, los futuros líderes. Claro, secularmente muchos jóvenes, muchas señoritas están preparando en los colegios, en las universidades, pero prácticamente en teología, como líderes, predicadores, están un poco descuidados. Entonces me viene a la mente, no sé si Pastor Manuel Álvarez, Pastor José Atupaña, Luis Yucaya, Pastor Joaquín, ¿por qué no podemos hacer, digo, me viene a la mente hacer un proyecto, dígase, a mediano plazo? Preparar a estos jóvenes, llamar a estos jóvenes eh, para que ellos sean futuros líderes de pastores netamente acá en la ciudad. Bueno, vale la pena aclarar, nosotros somos del campo, ¿no? Pero no hemos venido con ese fundamento, con esa preparación desde pequeño. Muchas veces por eso es que fallamos también, pero dando estas herramientas que estamos recibiendo, pienso yo, podemos tener líderes más seguros, más bíblicos, más espirituales, tal vez hacer un pequeño proyecto, dígase para un año, preparar y llamar a estos jóvenes y prepararnos, ¿no? Eso me viene a la mente porque nosotros, Esa idea es fabulosa. Esa idea nosotros, está. nosotros
Bueno, hablando en mi caso, bueno, ya vengo avanzando las edades, ha pasado los años, de una u otra manera hemos estado frente a una organización, frente a la iglesia, pero la juventud que esté dedicado espiritualmente, bíblicamente, no veo personalmente para que sea futuros líderes, para que nos combata, nos lleve dentro de la ciudad. En este momento tenemos tanta delincuencia, tanta inseguridad, tantas otras cosas, pero si nosotros formáramos a estos jóvenes bíblicos espirituales sería genial. Eso me viene a la mente, ¿no? Pero teniendo un proyecto, llegaríamos a esa meta. Claro que sí, por supuesto que sí. Entonces, vamos a trabajar en ese proyecto, vamos a trabajar en esa gran idea, vamos a convertirlo en proyecto y vamos a llevarla a la acción. Todo es que nos organicemos y podemos lograrlo. ¿Alguien quiere más adicional a decir? ¿Algo más? Yo, doctora, buenas noches. Querida Janet, estoy escuchando. Sí, muchas gracias. Buenas noches, pastores y profe. Yo lo que quería acotar era acerca del proyecto. Muchísimas gracias por compartirnos este hermoso plan que usted nos enseña hoy en esta noche. Y es verdad, para nosotros como medio indígena, como mencionaba anteriormente un pastor, nosotros nos enfocamos en actividades, ya sea celebrar Día de la Madre o Día del Padre o alguna festividad como campañas, así, pero no nos hemos enfocado así como en un grupo focal, así como para un ministerio dentro de la iglesia, como para jóvenes o para el ministerio de caballeros o para las damas. Crear un proyecto, como usted nos indica, a corto plazo, medible, ya sea que los jóvenes aprendan a utilizar bien la palabra de Dios o que las hermanas coros aprendan a adorar al Señor de verdad. O sea, estos proyectos en realidad ha sido escaso en nuestras iglesias y gracias por motivarnos a cumplir o a detallar un proyecto y medir con metas alcanzables y que esto no se quede solamente en un conocimiento adquirido por nosotros, más bien como nos motivaba usted, sea aplicada en nuestras iglesias para dar mejor servicio al Señor, porque como mencionábamos del orden, muchas veces no sabemos este orden o no conocemos y no podemos servir a Dios como Él se merece. Eso nomás, mi doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Janet, por ese comentario muy asertivo, un comentario que realmente nos nutre a todos. Recuerden que el orden teocrático es muy importante. El orden teocrático es muy importante. Dios quiere líderes organizados. A Dios le encanta el orden, a Dios le encanta que nosotros cumplamos con su palabra de la forma adecuada. Estamos sirviendo al... Ustedes se dan cuenta cómo funciona el universo, ¿no? El universo funciona a la perfección. A veces, si ustedes ven esos documentales que hablan del universo, a veces nos dejan ver y nos revelan la maravilla de Dios. Si el sol estuviera un poquito alejado, ¿qué pasaría? Si el sol estuviera un poquito más cerca, ¿qué pasaría? O sea, todo lo que ha hecho Dios lo ha hecho perfecto. Y todo lo que ha hecho lo ha hecho con medidas perfectas. Lo ha hecho en un orden perfecto. Y Él es un Dios de orden. Entonces, los que queremos servirle tenemos que actuar también de forma ordenada. Y hay cosas que vamos aprendiendo en el camino que son nuevas, pero son cosas beneficiosas para nosotros y que debemos agradecer en todo tiempo a Dios de que nos estamos instruyendo. Para eso es la instrucción, ¿no? Para generar estos nuevos aprendizajes y que estos aprendizajes nos sirvan significativamente para aportar en las personas que están a nuestro alrededor, que Dios nos ha conferido por gracia. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad de nutrirnos de estos conocimientos y llevarlos a la práctica. Así que les voy a compartir información por interno. Por favor, nútranse de eso, vayan leyendo y en la próxima clase vamos a ver, vamos a analizar cómo hacer las métricas, vamos a analizar cómo trabajar con estas técnicas que hemos dicho para que tengamos resultados exitosos y efectivos, de impacto, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo?
Entonces nos vemos en la próxima clase, el jueves los veo, esa es nuestra última clase, y allí les digo qué tarea y qué vamos a trabajar. Ojalá me permitan que eso sea su proyección, su proyecto sea su examen final. ¿Ok? Muchas Listo. gracias. El jueves, que tengan una buena noche. Buenas Muchas gracias. Bendiciones a todos. Gracias, buenas noches.